lluvias hermosas de gracia que nos ha dado Dios hoy. Para todos aquellos que lavaron el carro, que no tenían fe. Cayeron unas gotas el viernes y no, aquí no va a llover y mira lo que pasa. Nos enseña Dios quién es el que da todo y nos abrió la llave un poco que era necesario, ¿verdad? No sé cómo se mira, a lo mejor lloverá un poco más después, pero ahora sí estaba yo pidiendo que lloviera. Le doy gracias a Dios por estas lluvias, porque no nomás da lluvias mojadas, sino nos da lluvias de gracia, siempre. Esta mañana continuamos en nuestro estudio en Primera de Corintios. Una de las cosas de los beneficios de la exposición de los libros de la Biblia, no nomás que pienso que así debe de ser, pero nos ayuda a evitar y hacer temas y a qué me dijo el Espíritu de Dios, sino también nos evita a no predicar cosas controversiales o cosas difíciles. Y difíciles no porque la Biblia es clara, sino difíciles porque vemos que en el mundo de sensibilidad la gente no quiere oír ciertas cosas. Para el predicador es difícil en veces predicar ciertas cosas porque pues obviamente a lo mejor en su vida hay algo y también en la vida de la congregación hay algo, nunca sabes. Pero aquí así no, también el miedo de ofender se me quita porque sé que ustedes saben que el libro que sigue es lo que sigue. Vean, deben de estar en la casa, bueno, ya vamos a comenzar capítulo 5, léanlo y así saben a qué vienen. Y no van a decir, el pastor me estaba tirando a mí las piedras, no, pues es lo que seguía. Pero tenemos que entender que la Biblia, la palabra de Dios está viva y le va a hablar a cada congregación. Si lo estamos haciendo expositivamente y el Espíritu Santo nos guía, pues es viva y te va a hacer algo. Esperemos, ¿verdad? Que nos haga algo. Y nos da tiempo de meditar. Espero que vamos a comenzar el capítulo 6. Ahora lo que quiero hacer es acabar todo este capítulo esta mañana. Son 13 versículos y comenzar en el 6. Léanlo y oren por el predicador, ¿verdad? O sea, no nomás lleguemos, ¿verdad? Pero o sea, oremos y estudiemos. Esta mañana vemos que Pablo había confrontado arrogancia y orgullo de entendimiento y filosofías, y lo que pasa es de que esa iglesia era una iglesia brillante. Dios les dio un pastores que eran hombres predicadores de la verdad. Tenías a Pedro, tenías a Apolos, Pablo mismo, él fue el pastor principal que plantó esta iglesia. Y la iglesia estaba fuerte, el evangelio se predicaba, era una iglesia vibrante. Y Pablo se va y llega a sus oídos una carta y comienzan a haber cosas y problemas en la iglesia. El problema no eran los pastores, el problema no era la palabra, el problema era de que sutilmente dejaron que el mundo entrara a la iglesia. Un poquito de pecado, el orgullo, el entendimiento, la filosofía, y la cruz fue disminuida, fue menos y menos y menos y menos y menos. La fueron quitando poquito a poquito. Ya no es el presidente, la cruz ahora es atrás. Entonces lo que pasó inmediatamente, Pablo exhorta, primeros capítulos, del 1 al 4. Llegamos inmediatamente, si notas en el capítulo 5, cambia el tema inmediatamente porque se mueve el problema que había antes, era división y orgullo y entendimiento, que eran arrogantes, y inmediatamente nos pone en un tema que era persistente en la iglesia. Esto seguía ocurriendo, era la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Y se hizo permanente en los ojos de la gente, se quedaba grabado, no una iglesia de evangelística, sino una iglesia de escándalo. Hoy en día vemos que el escándalo es noticias. Las noticias ya no es información de lo que está pasando, sino ahora
las noticias ya es entretenimiento. Quieres noticias serias y siempre tiene que haber escándalo, controversia para llamar la atención de la gente. Y eso ha sido siempre, hasta hace 2000 años. Esta iglesia era un escándalo, la gente quería venir a ver lo que estaba pasando. Obviamente este pueblo de Corintio, esta ciudad, era muy, la cultura era mucho de ídolos, filosofías, religiones sexuales, inmoralidad. Eso era algo que ellos estaban alrededor de estas cosas para comenzar. Era una batalla y mucha gente venía a esta ciudad porque haz de cuenta que era Las Vegas, ¿verdad? Que podías hacer todo lo que quisieras en los templos y llegaban, y hasta la iglesia ahora había más escándalo de lo que estaba pasando adentro de la iglesia que lo que estaba pasando afuera en el mundo. Entonces aquí Pablo, si vemos en el capítulo 9, versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicadores. Entonces vemos que había otra carta que Pablo ya había escribido a ellos, no la tenemos en esta Biblia, pero obviamente no nomás porque no la tenemos quiere decir que pertenece aquí. Tenemos los 66 libros y esas son las cartas que Dios quiso poner aquí. Dice la palabra de Dios que muchas otras más obras hizo Cristo que no están escritas aquí. Dios nos puso lo que necesitábamos, pero aquí obviamente vemos que Pablo ya había escribidoles antes a ellos de este problemita que estaba pasando. Y ya les había advertido y los había amonestado, pero no vinieron a arrepentimiento, seguía pasando esto, seguía persistiendo esto. Entonces ahora él lo que hace es directamente va a estar confrontando a la iglesia y va a hacer conocer a la iglesia la deudad que tienen difícil, la obligación que tienen difícil de disciplina en la iglesia. Y eso es lo que Pablo va a tomar atención, ¿verdad? Esta enseñanza debe de abrirnos los ojos y también santificarnos, hermanos. ¿Por qué no? Que podamos examinarnos a nosotros mismos y poder ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos santifique y nos enseñe y podamos nosotros poner todo esto en nuestras vidas, primeramente sacándonos la paja de nuestro ojo, la viga, sí, porque eres una bigota la que tenemos en el ojo, la viga de nuestro ojo, ¿verdad? Y yo creo que vamos a ver aquí lo que toda la iglesia tiene que hacer y la obligación de la disciplina de la iglesia. Un juez no puede traer disciplina si acaso los ciudadanos no le dan la autoridad. Entonces puede estar el juez diciendo: arresten a este hombre, y si nadie lo hace, la ciudad no lo hace, los policías no lo hacen, pues no tienes autoridad. La autoridad se la ha dado Dios, ¿verdad? Que tengan líderes y pastores, los ancianos, pero la iglesia es el cuerpo que ejerce eso. La iglesia es la que debe de ejercer estas cosas. Entonces la iglesia aquí, en lugar de ejercerlas, estaban arrogantemente recibiéndolas y estaban totalmente bien con lo que estaba pasando. Aquí vamos a ver que Pablo nos enseña el peligro de no tomar acción en estas cosas. Vamos a ver primeramente, lo que dice la palabra de Dios. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías de más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que comete tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en el espíritu, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra justicia, jactanza, no es buena nuestra jactanza. ¿No sabéis que un poco de levadura luda todo la leuda?
leuda. Leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua de Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicadores. No absolutamente con los fornicadores, no absolutamente con los fornicadores de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicador o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni un comáis, porque razón tendrá yo para juzgar a los que ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Padre Celestial, te pedimos esta mañana que tu Espíritu, Señor, venga en verdad y que sea tu palabra siempre, pero que nos dé, Señor, y nos ilumines nuestros corazones, que podamos ver, Señor, tu palabra esta mañana. Y Señor, danos entendimiento y sabiduría de la más alta, Señor, que seamos transformados por tu palabra, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Primero que nada, yo creo que necesito confrontar unos puntos necesarios antes de irme a la solución de la disciplina de la iglesia, lo que es disciplina de la iglesia. Quiero enseñarles unos cuantos puntos que quiero sacar de esto y luego llegar y tocar ese tema. Primeramente, lo que dice aquí la palabra de Dios es desierto. Desierto, en actualidad, vemos en la Biblia King James dice que es común esta práctica. En la ESV dice que en la actualidad, ¿verdad?, se reporta. Desierto quiere decir que esta es una manera en el griego, una palabra en el griego. Esto lo que está poniendo Pablo aquí es de algo que lo asombra, algo asombroso. Está diciendo en la actualidad, desierto, esto está pasando verdaderamente en esta iglesia. Esto es algo común que está pasando en esta iglesia. Y no nomás está Pablo asombrado, shock, que está pasando esto en la iglesia, sino dice, y están siendo, se avarician, ¿cómo se dice? Se avanecen, se envanecen, arrogantes, jactándose de lo que está pasando en la iglesia. Dice, es reportado fornicación, inmoralidad. La palabra es pornía. La palabra pornía viene de la palabra verba de pornis, que es prostitución, un hombre prostituto. Pornis sale pornía, y nos da la palabra exactamente que tenemos una inmoralidad, una fornicación habitual, que la haces adrede, lo estás haciendo porque tú quieres. Pornía en las escrituras describe algo ilegal, una prostitución que era ilegal, una actividad que es fuera de la bondad de Dios, es algo fuera de la ley de Dios, establecida nomás. El acto sexual es establecido solamente bajo matrimonio. Incluye las ideas de prostitución, fornicación, adulterio, teniendo sexo antes de ser casados, homosexualidad, bestialidad, incesto,
y prostitución. Pornía nos da la palabra que tenemos hoy nosotros en inglés y en español, pornografía. La palabra pornografía no es nada nuevo para nosotros. Este problema existió en esos tiempos. Incluso en el Museo de Chicago, cuando estaba yo ahí en Moody, que fui a visitar, nos llevaron a un museo, que es uno de los pocos museos, hay 2 museos en los Estados Unidos, donde ellos pudieron esquivar en Israel y todos esos lugares y pudieron traer las originales. Muchos de los museos en los que vamos son réplicas, porque ahora la ley nueva pasó en 1940s y 50s, que ahora ya no podíamos quitarle al país esos artefactos, porque pues también causa dinero y museos en ellos para que ellos puedan tener fondos igual. Pero ellos son uno de los únicos museos que tienen los originales, porque todo eso fue excavado antes de eso. Y ahí con la Biblia nos enseñaban y pasábamos en el museo y veíamos algo impresionante, donde caminó Daniel y pues muchas cosas impresionantes. Y parte de ahí veíamos unas tablitas con imágenes pornográficas en ese tiempo. Obviamente no son tienes que de verdadmente buscar y ver lo que es, ¿verdad? Pero obviamente en esa mente eso era pornografía, una mujer, retrato de una mujer. No es algo que estamos nosotros pasando hoy nomás, sino esta perversión ha existido por mucho tiempo. Desde el principio incluso vemos que una de las cosas que estaba pasando antes de la fundación, vamos a ver, era sexual, inmoralidad, fornicación, y lo que estaban haciendo, estos actos estaban tremendos. Entonces aquí vemos que pornía nos da eso, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña de dónde viene esto. Podemos decir que fue el mundo, o que la televisión, y todas esas cosas debemos de salirnos de allí, pero esto no viene de afuera. Esto no viene de afuera. Y esa es la veces que hacemos nosotros estas excusas, pero Cristo nos dice de dónde vienen estas cosas. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, no por afuera, pero por adentro. Los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldiciencia, la sobria, la insensate. Todas estas maldades dentro salen ¿de quién? De adentro del hombre. Todo esto sale adentro del hombre. No necesitamos ayuda para ser perversos, porque el corazón ya está puesto. La cosa triste que en los púlpitos de nuestra nación, en nuestra cultura hoy en día, no hablamos de estas cosas, porque queremos evitar pasajes como estos. Del versículo 4 nos vamos a 1 Corintios 13 para hablar del amor. Como me deben de tratar la gente a mí, que es el amor. Aquí un artículo de febrero 2021 quiere decir que la pornografía está cambiando los alambres de la mente, si se puede decir. Cambiando los alambres de la mente para toda una generación. Dice que las encuestas que se han hecho, que hay una pandemia que está llevándose a los cristianos en este mundo. Branagh Group, es un otro artículo, descubre que no hay diferencia entre la cantidad de pornografía que se usa por la gente que es cristiana y para la gente que no es cristiana. 75% de la gente mensualmente está en esta pornografía, y 64%, que igual que los que no son cristianos, están siendo vistas por gente que clama ser cristianos. Ahora toma caso que mucha gente va a echar mentiras. Imagínate, si eso está alto, imagínate la realidad de lo que verdaderamente está pasando. No hay diferencia, y especialmente a la cristianidad ahora
que vemos en esta generación, los jóvenes, la generación jóvenes. Y la razón que pienso que esto pasa también es por la falta de discipulado. En las iglesias hay mucha falta de discipulado. El discipulado es un texto, un estudito y vámonos para la casa. Pero el discipulado no es bíblico, no es así, hermanos. Y esa es el pandemia que tenemos que estar nosotros bien vigilantes. Y vamos a ver lo que es el discipulado verdadero, ya tomando diferentes sermones y diferentes enseñanzas. Aquí Pablo nos enseña lo que pasa cuando no tenemos un discipulado verdadero. Ahora la gente no quiere vaciarse en la vida de los individuales porque tienen miedo de ser juzgados para atrás. No quieren ser acontables, ¿verdad? O rendir cuentas, no quieren rendir cuentas con nadie. Mucha de la gente no se pone a pensar si sus hábitos, su manera de vivir, su actitud afecta a la vida de la iglesia. No les importa su pecado y nunca piensan cómo su pecado privado va a afectar a su familia, a sus hijos y a la vida de la iglesia. No somos retados para hacer y rendir cuentas si estamos viviendo la vida bíblica. No vamos y confrontamos y le damos atención a una persona si la vemos en una falla porque tenemos miedo que vayan a ser sensativos y se vayan a enojar. Y no pensamos en cómo este pecado afecta a toda la iglesia, como vemos aquí en este texto que estamos viendo. Al hombre que teme a Dios corre cuando ve cosas personales en su vida a tener contabilidad con los ancianos o con alguien porque sabe que puede traer consecuencias a toda la iglesia, hermanos. Y hay muchos pastores y líderes que no son contables a nadie. Y luego el pecado entra y vemos que ahorita hay mucho divorcio en los pastores, en los líderes en la iglesia. Líderes de la iglesia están siendo divorciados hoy. Y muchas veces vemos lo que está pasando, pero no actuamos. Vemos, tienen problemas, no, pues ora por ellos. Y todo lo que hacemos es chismeamos y nomás criticamos el matrimonio, pero nadie se mete. Y eso no es como la Biblia dice que debe de ser. Es trágico. Y era trágico y era asombrante para Pablo saber que esta iglesia tenía este tipo de fornicación, de moralidad, que dice Pablo que hasta los incrédulos veían esto mal. Y la realidad es que 2000 años después esto todavía sigue pasando. En lugar de que la iglesia esté asombrada por el pecado que está pasando en el mundo, la corrupción, la maldicia, el mundo está en shock del pecado que hay en la iglesia hoy en día. Pablo dice que esta fornicación o inmoralidad de este tipo no es tolerada ni de los paganos ni los gentiles. Dice, ni ellos piensan que eso está bien. Ellos dicen que hay algo mal. John MacArthur dice que en estas situaciones de inmoralidad sexual actualmente asombraba a los paganos. Y dice eso, que cuando el pecado de la iglesia asombra al mundo, tenemos un problema. Cuando el pecado de la iglesia se pone el mundo like, what? Algo está mal, hermanos. Y claramente podemos ver si los incrédulos, hasta ellos tienen un bien y que es malo y que es bueno en sus corazones. Ellos saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Tienen un sentido moral. Y veían aquí que era malo el incesto. En antigua romana había un escritor, Cicero, que dice que este tipo de incesto era un crimen de lo más alto y era practicado bien poco, es más, no escuchaban mucho de este tipo de crimen. Podemos ver ciertas cosas de lo que está pasando aquí. Primeramente, vemos que esta
persona estaba con la esposa de su padre. Quiere decir que quizás era su madrastra. Este crimen de madrastra también era en contra de la ley levítica y era también en contra de la ley romana, no nomás de la ley levítica, sino de la ley romana. No podías tomar ni a tu madrastra, eso era incesto. Y podemos también ver aquí que la mujer obviamente no era creyente, porque no están confrontando a la mujer, sino a este hombre. El hombre era el que tomó la esposa de su padre, y quizás ellos en la iglesia, él era el que era miembro, él era el que era cristiano, él era el que confesaba la fe, y ella no. Obviamente, ya vemos que en ese tiempo a la mujer de volada le echaban la culpa. Vemos cuando la mujer la pescaron en adulterio, que fue lo primero, a ella y al hombre que estaba casado ni cuenta le dieron. So, aquí podemos asumir y agarrar que quizás esto era, quizás ella no era creyente. Dale, quito esto aquí. Ella no era creyente. So, podemos ver que como quiera esto era, él era parte de la congregación y ella no era, él era aquel que profesó ser cristiano. Podemos ver aquí en el versículo 2, dice así la palabra de Dios, dice, y vosotros estáis envanecidos y deberáis más bien ver los que lamentado, llorar, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados, o sea, saciados, ¿verdad? Aquí vemos en Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 3, 6, dice, pues os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartáis de todo hombre que ande desordenadamente y no sigan las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, parece aquí vemos el versículo 19 al 23, dice, yo conozco sus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postradas son más que las primarias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que lo tolerás a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña la sudesca y mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no es arrepentida de las obras de ella. Y a sus hijos iré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pablo aquí le está diciendo que debían de haber sacado a este hombre de la iglesia. Pablo dice, en lugar de que sean arrogantes de su pecado, debían de haber sido lamentados. Pathío es la palabra que se usa para llorar o lamentar. Pathío nos da, de acuerdo al diccionario griego, la definición nos da una profunda tristeza. Una tristeza profunda, como cuando alguien se muere que quieres y oras por ellos. Y esto es lo que los creyentes debían de haber sentido, patheo, por la persona, llorar por ellos, lamentar por ellos. Pero esta gente no veía el reproche que estaba haciendo al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y Pablo aquí implica que no tenían vergüenza, básicamente, no tenían vergüenza, no tenían tristeza de lo que nos alrededoraba a ellos en su pueblo, en la ciudad, y menos en lo que los alrededoraba en la iglesia. Las cosas del mundo no sentían conciencia de las cosas del mundo.
Pablo típicamente fue el que les enseñó a él los coros enseñanzas o las enseñanzas céntricas, y bien les había enseñado el sermón de la montaña. Eso era algo común para ellos. Bienaventurados aquellos que lloran, ¿verdad? Y aquí vemos que ellos no se arrepintieron. Viene Pablo ahora con la carta más directa. Ya esos textos difíciles que acabamos de pasar, ahora nos llega aquí a la disciplina, la solución que Pablo tiene para este pecado que está ocurriendo. Yo soy un pastor reformado y he enseñado que la disciplina de la iglesia es algo bíblico, pero pienso que es muy fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Podemos todos ver esto bíblico y decir, sí, pastor, esto es bíblico, pero otra cosa es hacerlo. Los recursos y el grupo Barna halló que 5% de cristianos en los Estados Unidos indican que las iglesias les han hecho algo de encuestas y de sus creencias que sean contables de lo que escuchan en la Biblia. 5% sintieron que vinieron y les dijeron, hey, ¿estás de acuerdo con la Biblia? ¿Estás viviendo esta vida? Los pusieron a contables. 5%. Y decir que a lo mejor hay un pastor ahí o un líder que va y les pica, pero la mayoría, 95%, nadie les dice y los mira contables si están viviendo la vida cristiana. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo la vida cristiana? Yo puedo andar viviendo acá solo y hablo, pero nadie va a saber si no estoy siendo contable. Nadie me puede decir que voy en lo verdadero. Puedo estar aquí hablando todo lo que quieran, pero si no me hago contable a los líderes, a mi enseño, al diácono, a la gente, entonces de nada sirva. Tengo que hacerme contable a los líderes de la iglesia como pastor. El conflicto es que los líderes y los pastores no quieren confrontar, no quieren conflicto. Y créanme, hermanos, que cuando ha tenido que hablar con alguien o tener que hacer esto, me ha sido muy difícil para mí. Es algo que no quiero hacer, que no pienso hacer, no me dan ganas de hacer. No me levanto en la mañana y digo, ¿a quién voy a disciplinar hoy? Esto es algo que si estuviéramos discipulando y involucrados en la vida de la gente, llegáramos hasta el paso 1 y 2 y se acabó. Pero aquí esto llegó a un punto donde Pablo ya dice, ¿sabes qué? Paso 1, 2, 3, los brincó y llegó al paso número 4, porque ya les había advertido. El problema es que muchos creyentes caen en, no quiero juzgar a la gente, pero realmente lo que están haciendo es evitando esa conversación de la persona y cómo se está comportando, y lo evitan. Y ven que hay cosas malas o cosas en la vida que necesitan ser exhortados y no pasa. Hermanos, gracias a Dios que en esta iglesia nomás hemos llegado al paso número 1, no creo que maybe a lo mejor el 2. Pero yo sé que cuando ha llegado al paso número 1, donde se hablan las cosas entre uno y el otro, hay gente que se va a ir, pero hay gente que se queda y una relación más profunda, más como familia, porque pasamos cosas todos como familia. No nos divorciamos de la familia cuando pasan cosas. Por eso Dios lo tiene ahí. No podemos estar viendo que este problema en matrimonio, o tener problema con sus hijos, y luego venir a hablar y decirme, y no estás involucrado en su vida y no haces nada. Eso es chisme. Eso es chisme. Si nosotros podemos ver un problema y comenzamos a abrir la boca y hablar de ese problema de esa persona, y no vas y le ayudas, no vas y le dices, oye hermano, veo esto en tu vida, ¿qué está pasando? Vamos a orar, vamos a ayudar, evitar. No lo haces eso, pero nomás dices, mira, parece que hay problemas acá y acá y acá. Está siendo un chismoso. Lo vimos en la cultura de que no seas metiche, no juzgues. ¿Qué dice Pablo? Dice, oye, nosotros ¿qué tenemos que andar juzgando al mundo, al incrédulo? Que no debemos de juzgar a la iglesia. Y no está diciendo juzgar de condenación, sino juzgar de ver si estamos viviendo una vida santa, agradable a Dios.
Y si no sé lo que está pasando en tu vida y tú no sabes lo que está pasando en la vida, ¿verdad? No es de que todos estemos no, que estés a contable con alguien. No con todos vas a estar a contable, pero que sepa qué está pasando en tu vida. Y hay un entendimiento equivocado, porque la Biblia es claro en estas cosas. Yo creo que el problema no es de que juzguemos, el problema es que nosotros no tenemos la conciencia correcta y por eso no queremos decir nada, para que no se metan en lo que nosotros andamos haciendo. Y es bien importante ver aquí que esto no es nomás fornicación. En el versículo 11 nos nombra muchas otras cosas que no nomás son fornicación. Dice: irás algunos más, ya habéis sido... No, ya me fui para el otro. Aquí dice: más bien os escribo que no os juntes con quién, ninguno que qué, llamados hermano, fuera fornicador o avaro o idólatra o maliciento o borracho o ladrón, con él tal no aún comáis. Sean pacientes, voy a explicar eso después. Pero menciona que hay otras cosas en las que merecen disciplina o confrontación para decir: ¿cómo andas? Pablo, pero al incrédulo, no al incrédulo, sino a la persona que es creyente. No podemos ponerle algo a un incrédulo. A la mujer, obviamente, que estaba con el hijo, con este hombre, no era de la iglesia, no era creyente. Puede haber sido visitante, no sé, pero al hombre es el que profesaba ser creyente. Eso a él lo dejaba la iglesia hacer lo que quería y la iglesia se jactaba. Pablo está haciendo un punto, que un pecado que no es arrepentido, generalmente debe de ser, si no vemos que no hay arrepentimiento en un pecado, debe de ser retado. Como cristianos, como la iglesia local, necesita practicar lo que dice aquí en el versículo 6. Dice así: no es buena vuestra ¿qué? Jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura luda toda la masa? Vemos aquí que el Proverbios dice que mala compañía, ¿qué hace? Corrupte. Una manzana mala, ¿qué hace para todo el barril de manzanas? Corrupte. Cuando comenzamos a dejar un poquito de pecado en la iglesia, ya se va, comienzan a pasar cosas. Comenzamos a dejar al mundo sutilmente entrar a nuestra iglesia. Y Pablo nos da aquí un retrato de lo que está pasando. Viene el día de la Pascua, el judío comía pan sin levadura. Y lo que hacían ellos es limpiaban sus casas de abajo para arriba, estaban seguros de que no había ningún polvito de levadura, porque iban a practicar la fiesta de la Pascua. Limpiaban y se aseguraban que no hubiera nada de levadura, porque dice que un poquito causa que todo el pan se levante. Personalmente a mí me gusta la levadura, me gustan las conchitas y las empanadas. Nuestro hermano Cornelio dice que no es panadero, pero sé que es experto igual que yo de comer pan. Pero es delicioso, ¿verdad? Pero para el judío era algo de inmundicia durante ese tiempo. Era algo que tenían que estar seguros que no había nada de levadura, y ellos quitaban todo de su casa posible porque sabían que un poquito de eso iba a que se levantara. No se tomaba mucho para que se levantara. Era algo que no se miraba, era algo sutil, pero tenía efectos que permanecían por un largo tiempo. Pablo dice que un poquito de levadura hace que todo el pan se levante. El pecado, cuando es tolerado, cuando lo excusamos, cuando lo ignoramos, hasta nos gusta, infecta y se desparrama, hermanos. Eventualmente esa infección comienza a causar problemas en la iglesia. Ya no podemos ir a hacer nada porque todos están iguales. Ese es el peligro de no practicar disciplina en la iglesia, porque cuando no lo hacemos comienza calladitamente
sin que nos demos cuenta. Se usan excusas y se hacen casos para el otro y para el otro y para el otro y para el otro, y después la iglesia es paralizada y lo que se dice del púlpito, lo que se predica de la palabra de Dios, lo que es enseñado, lo haces y predicas bonito, y la palabra y la sana doctrina, pero lo que estás haciendo es rechazando que los miembros de la iglesia en las bancas sea aplicado esto en sus vidas. Las estándares de las enseñanzas no son implementadas en los que están sentados en las bancas. Eso es porque las iglesias populares ahora son populares porque no te dan esto. Te escondes en todas las actividades, te escondes en los números, te escondes y no pasa esto. Y lo que pasa es que de repente vas a tener un club religioso donde vas a evitar a ofender a nadie. Ese es el peligro de no tener esta disciplina, pero más que nada es el peligro de no discipular correctamente. Discipulado no es nomás hacer un estudio y mandar un texto o saludar a alguien o mandarle una llamada. Puede ser parte, es parte, pero el discipulado que vemos en las Escrituras, el discipulado que Cristo nos enseñó, es muy diferente. Quiere decir que estamos metidos en las vidas de la iglesia, de la congregación. Eso es diferente, hermanos. Es como un padre que no se mete en la vida de sus hijos. Hay consecuencias. No nomás es proveer por la familia, no nomás es que tengan de comer y tengan todo lo físico, porque eso lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Tú sabes bien que eso no es ser padre. Es parte de ser padre, pero no es ser padre. Tienes que entregarte a ellos. Tienes que disciplinarlos, amarlos, aconsejarlos, meterse en sus vidas, enseñarles cómo es vivir. ¿Cómo vas a saber cómo vivir si no estás sometiéndote bajo el discipulado verdadero? Todo lo bonito que se dice en la Biblia no tiene nada de efecto si acaso no es practicado. ¿Y quién te va a decir si estás practicando? No, tú eres tu juez. ¿Qué dijo Pablo? No, pues a mí no me importa lo que tú digas, porque tú no estás bueno para juzgarte a ti mismo. Yo tampoco estoy bueno para juzgarme a mí mismo, dijo Pablo. ¿Quién te está diciendo cuando oyes la predicación? ¿Quién te está diciendo, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo ofendo? No quiero ofender a nadie. ¿Quién te está diciendo? Una pregunta esta mañana. ¿A quién te has sometido a rendir cuentas de tu vida? Una persona. ¿A quién? Hemos hecho el discipulado como una clase, como una fábrica y le falta el Espíritu Santo, le falta la autoridad que Pablo habla aquí. ¿Cómo nos podemos someter a alguien que no conocemos y luego querer pensar que te vas a someter a alguien que no ves? ¿Quién nos está diciendo? ¿Qué es acerterza de tu cristianidad? ¿Qué quiere decir eso en la Biblia? Que puedas tener seguridad que eres salvo. ¿Qué? Tus hechos, tus frutos. Pero ¿quién los ve, hermanos? Puedes venir a decir todo lo que tú quieras aquí, pero yo no sé qué está pasando todo lo demás del tiempo en tu vida porque no hay esa comunicación. Mira lo que está pasando con mi familia, mira lo que está pasando con mis hijos. Ayúdame, tengo esto. Ok, te voy a hablar para seguir. No hay ese seguimiento. ¿Dónde está? Yo me vacío en líderes, en hombres y en gente aquí que se ha abierto. Pero me vacío en estos hombres que están equipados aquí para que ellos hagan lo mismo. No es para que yo lo haga todo, es para discipulado. Cristo agarró 12 hombres, no agarró a 120. Y me vacío en las cosas de ellos, llorando, sus familias, metiche, para que ellos puedan hacer lo mismo, y los que ellos agarran hacen lo mismo, y ese es el discipulado.
Estamos allí, hermanos. ¿Qué pasa? Orando aquí. Mira, tengo algo, aquí voy a estar. Pero yo necesito discipular a estos hombres. Y tenemos hombres equipados aquí. Dios me ha puesto, y ha pasado y ha visto sus vidas como de verdad son. Y ellos han visto verdaderamente mi vida como verdaderamente es. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil, hermanos, porque no somos perfectos. Pero tenemos que venir. A veces el matrimonio mío está de las estrellas, bien bonito. Y pues es fácil era decirle, ¿cómo anda con tu matrimonio? Estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, ¿verdad? Pero cuando el tuyo no anda bien, tampoco, ¿qué haces? ¿Vas a evitarlo? No, te arrepientes, Señor, ven, ayúdame con esto, ayúdame con mis hijos, ayúdame con lo que sea que estés pasando. ¿Cómo sabemos si estamos practicando la palabra de Dios? Porque cuando la gente llega al punto donde ya te dijeron todo, ya, ¿para qué vas para atrás? Es un proceso, hermanos. Es un proceso. Porque no te vamos a decir lo que quieres. Te vamos a decir esto. Y si lo que quieres es una vida nueva, un trabajo nuevo, un cónyuge nuevo, unos hijos nuevos, una felicidad nueva, quieres otra ciudad, aquí no lo vas a hallar. Aquí siempre va a haber, como Cristo dice, el problema viene ¿de dónde? De adentro del hombre. De adentro del hombre. Y ese es el discipulado en el que evitamos, hermanos, porque vamos a tener que ser humildes. Vamos a tener que humillarnos y saber de la gracia de Dios. Y vamos a tener que enseñar gratitud a Dios de lo que Dios ha hecho para nosotros, hermanos. Pero cuando no hacemos eso, la iglesia comienza a tener sus pecados personales, oscuritos. Están batallando. Oh, cuánto ha visto yo, hermanos, matrimonios que tienen tiempo y los ves y luego de repente divorcio o algo pasa. ¿Y qué estamos? Ay, no hiciste nada para evitar el pecado. Ay, mira cómo va el hijo de esas personas o la hija de esa persona. Y luego de repente pasa algo y ay, pero ¿qué hiciste? No necesitan un estudio. Lo que necesitan es que el reino de los cielos no es de palabras, sino de poder. Lo que necesita es que tiene que haber poder en tu vida para que ellos vean cómo se vive esto. Y hay poder. Porque la sangre de Cristo cambia una persona, la regenera, te da una nueva vida. Ya no más eres como el mundo, ahora te cala el pecado, ahora no puedes estar en el pecado por un largo tiempo. Estás como un pez sin agua. Te cambia la vida de Cristo y eso es poder, hermanos. No en palabras solamente. La palabra te puede dar aliento y ánimo, hermanos, pero la vida de una persona, cuando tú vienes a tus hijos y ellos ven cómo reaccionas en la vida, que esto es no nomás palabra, pero la ven en tu vida, vas a tener poder. ¿Y cómo vamos a enseñarles a la iglesia lo que es ser poder? Pablo, obviamente, en Cristo Jesús, en Mateo 18, nos enseña la disciplina de la iglesia, en versículos 15 al 20, nos dice que si hay algo en contra de alguien, ve con él, habla con esa persona. Y si hablan y hay un desacuerdo o un malentendimiento o hay algo y dice, y si hablan y se hace paz, has ganadote a un hermano. Qué hermoso, hermanos. Eso se ha pasado aquí y gracias a Dios que ha visto que Dios ha sanado las relaciones más fuertes. Y si esa persona no hace caso, llévala con 2 o 3 testigos. Y si acaso puedes venir y te los ganas, más has ganado a tu hermano y una relación más grande. Pero ahí es la tercera vez que si eso no jala, llévalos a la iglesia.
contra la congregación, y así para que ellos oren por ellos, estén ahí con ellos, no para juzgarlos, apachurrarlos, sino para levantarlos y cuidarse. Ahora todos vienen, con todo el ejército venimos detrás de esa persona para que se arrepienta con amor y con gracia. Y si eso no jala, Pablo dice aquí, paso 4, sácalo, entrégaselos al diablo para destruirle la carne. ¿Qué hacemos, hermanos? No dejamos que nuestros hijos o nuestros cónyuges o la gente, no dejamos a que lleguen hasta abajo. Siempre los levantamos. Cuando debemos levantarlos, no los levantamos. Cuando no debemos levantarlos, los levantamos. Dice él, si el hombre se llama hermano, quiero que vean que ese es el tema de todos los versículos que dice en la Biblia. La excomunicación, si sería de que no te juntaras con ellos o ya no hablaras con ellos, entonces dice Pablo, tendrías que salirte del mundo. Pero la excomunicación que está hablando, es el tema de este sermón, es excomunicar la inmundicia. Tenemos que excomulgar la inmundicia. Lo que dice es, si hay un hermano que está clamando ser cristiano y sabes que no es peligroso. Es mejor que sea una persona que diga, sabes que mira, yo estoy en este caso, y lo podemos tener en la iglesia, sabes que yo quiero venir aquí, yo quiero estar en la congregación, todavía no siento eso, y los amamos y les damos el evangelio, y es mejor esa persona que la persona que clama ser cristiano y está viviendo una vida inmundicia. Esa es la diferencia, hermanos. Que aquí va a haber gente, que debe de haber gente que si acaso no quieres, que esté en la línea y sabiendo, mira, esta persona no está salva, pero aquí está, la amamos, tenemos fe y vamos a seguir dándoles el evangelio. Y no tratarlo como un hermano. Ahora todos somos hermanos. Vamos a decirle, hermano, hermano, hermano. ¿Cómo sabes si son hermanos? Todos son hermanos. Aquí asumimos que todos somos hermanos. Pero no somos todos hermanos. Nomás los que hacen la voluntad de Dios. Es lo que dijo Cristo, no yo. Y lo que está diciendo Pablo es, esa gente peligrosa que dice que son hermanos, están infectando a los otros porque piensan que son hermanos. Dicen, pues está bien estar ahí con la mamá de mi papá, está bien aquí fornicar, está haciendo... Dice, sácalo. No sácalo de tu mundo, que no le hables, que no le digas, sino sácalo del reino de los cielos, de la iglesia, sácalo de la membresía, sácalo de las cosas de Dios, sácalo y haz claro que no es de la iglesia, que no participen en comer ni comas con él la santa cena del Señor, que no venga a las ordenanzas que nomás representan al creyente. Y muchas veces no los exponen bien porque la agarran así y van con el machete. Por eso la exposición y el estudio es bien importante. Quiere decir que ahora lo sacamos de hermano y lo ponemos en el mundo, porque aquí la autoridad como iglesia, como cuerpo, es Cristo Jesús el que remedió a esta gente. Estás adentro de la iglesia en la autoridad de Dios, juntos, no solos, o estás fuera en el mundo con el diablo, con Satanás, el Dios de esta era. Dos lugares donde puedes estar. No puedes estar en los dos lugares. Estás aquí bajo la autorización de Dios, que nos dice que obedezcamos su palabra y estamos bajo su cuidado. Los líderes, los ancianos, la membresía, los creyentes, o estás en el mundo y dices, ¿sabes qué? Déjalo en el mundo para que a ver si así lo destruye Satanás. Pero pueda venir ¿a qué? Arrepentimiento. Que la mantemos como iglesia, como si alguien acaba de morir porque lo sacamos de la membresía y oremos por él, amamos con él, dale gracia a esa persona. Pero ahora ya le damos el evangelio, ahora ya sabemos cómo orar por esa persona. Pueden venir al servicio, pero no van a ser en la cena del Señor, no van a estar en las actividades que le pertenece a la membresía, pero lo seguimos amando. No vamos a querer que den consejos a nuestros hijos, no vamos a querer estar nosotros ahí con esa persona como si no está pasando nada, pero debemos llamarlos y recibirlos y darles el evangelio. ¿Para qué? Para que quizás pueda venir para atrás. El hijo pródigo, ¿qué pasó, hermanos?
Se fue al mundo, se gastó todo, fornicó, hizo todo lo que hizo y nadie lo sacó. Nadie lo sacó. Yo sé que ese no era mexicano. No, un mexicano, no, hay que mi hijo que no lo puede ver ahí, lo apapá, no importa lo que esté haciendo mi hijo, lo vamos a apapachar y lo vamos a volver a sacar de todos los apuros del mundo. Yo digo con mucho amor y respeto, soy mexicano. Ahí solo se fue al extranjero, fue y se gastó todo y llegó al punto donde nadie le dio de comer, nadie le iba a decir nada, se metió, hasta eso, cometió un crimen, se metió al marranero a robarle a los marranos su comida, hermanos, sucio como animal, como marrano, hasta abajo. Y ahí levantó su cara. Padre, contra ti he pecado, le pidió perdón a Dios. Primero a Dios, no a sus padres. Señor, contra ti primero he pecado y luego contra mi Padre. Oh, sé que mi Padre tendrá compasión si nomás me hace un siervo, un esclavo, que me ponga allá afuera en un cuartito y me tire comida, estaré mucho mejor que aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Llegó a un arrepentimiento, Satanás se lo llevó por las cuerdas, por el chivero, por el marranero, porque llegó hasta abajo. Y es lo que dice, déjalo en el mundo, para que Satanás le destruya su carne. Humildad. ¿Y qué pasó, hermanos? Llegó a su camino y antes de que él podría ver a su padre estaba allí con los brazos abiertos, listo para recibirlo. Se merecía un cachetadón y un zape que yo le quería dar a mi hijo si fuera mi hijo, pero le dio amor. ¿Qué siervo ni qué siervo eres tú de la familia? Y le puso su anillo y le hizo una carne asada. Alguien era mexicano ahí. Eso es lo que estamos hablando y no hacemos ese proceso porque tenemos miedo, hermanos. Tenemos miedo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que hacerlo todo con amor, hermanos. Hay un gran peligro, hermanos. Y acuérdense en quién somos. La Pascua, que nos compara Pablo, dice, alguien murió por ti. Ya no eres el viejo pan con la levadura. Ya no eres esa persona, ya eso no pertenece en tu vida. El evangelio del Cristo crucificado, el Cordero que fue en Cristo Jesús, de la Pascua, cambió toda tu vida. Porque Cristo murió por ti, porque Cristo derramó su sangre para ti, para que tú puedas venir y ser salvo. Para poder celebrar esa vida de toda la vida, el festejo de la celebración de lo que Cristo Jesús ha hecho para nosotros, hermanos. ¿Qué crees que estamos haciendo aquí? ¿A un funeral? Me da tristeza que nos ponemos más animados por otras cosas en el mundo y cuando venimos aquí estamos todos apachurrados. Cantamos los himnos, qué padre, hermanos, pero ¿cómo respondemos cuando Dios nos quita? ¿Cómo respondemos cuando estamos en la oscuridad? Oh, pero cuando Dios nos da, o cuando nos da alabanza, pero el mismo himno y la misma palabra dice que realabamos al Señor cuando hay y cuando no hay. Y celebramos, pero corremos del sufrimiento. Métete en el sufrimiento. Porque sin sufrimiento nunca vas a aprender cómo vivir como Dios quiere que vivas. Alaba al Señor en la tormenta. Alaba al Señor en la tormenta. ¿Qué crees que estamos haciendo aquí? Todos los domingos que nos reunimos aquí celebramos que Cristo vive, que resucitó de los muertos. Por eso venimos. Y eso nos debe de cambiar nuestra vida. Eso nos debe de enseñar que no estamos diciendo que agarres a toda la gente. Primeramente estás dispuesto a ser contable a alguien. Es todo, una persona. Deja que Dios te discipulee por su pueblo.
No podemos estar, no, pues yo soy de Apolo, no, yo soy el pastor Nava, no, yo soy, no, hermano, no te preocupes, Dios pues pone gente capaces de hacerlo aquí en esta iglesia. Y luego después de que hagas eso, el discipulado comienza y el estudiante se hace el maestro y discipula a otro, discipula, así crece la iglesia, hermanos. Y se protege de que entre el pecado a esta iglesia. Para llegar al paso 1, a lo mejor el paso 2, pero que Dios no quiera que lleguemos a estos otros pasos, hermanos. Pero podemos evitarlos, hermanos, si de verdad no vemos a esta iglesia como, ay, tirarlo al Satanás, y cómo. Pues si tú nomás vienes aquí a cantar y hacer unas cuantas obras y sentirte bien porque leíste la palabra a alguien, no vas a entender esto. Porque la iglesia es una institución bajo el Espíritu Santo supernatural. La iglesia es una institución que es hecha por el Espíritu Santo supernaturalmente, que tiene la autoridad, los redimidos. Cristo es la autoridad de aquellos que han sido salvos. No es solo, sino es un cuerpo. Vivimos la vida solos, porque a veces estamos solos, pero venimos y nos unimos para hacer y rendir cuentas uno al otro. ¿Cómo andas? Animarte si andas bien, exhortarse si andas un poco mal, enseñarte cómo vivir esa vida cristiana, hermanos. Porque Cristo murió, y cuando murió y cuando tú lo clamaste, Dios no murió por parte de ti, murió por todo de ti. Dios no requiere nomás parte de ti, Dios requiere todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, te la requiere cuando viniste y profesaste ser cristiano. Él quiere todo de ti, hermanos. ¿Y cómo vas a poder amar a tu prójimo si primeramente no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, hermanos? Que podamos estar en esa lucha de amar a Dios individualmente y corporalmente, podamos nosotros vivir en santidad y en pureza, como gente de Dios, que seamos diferentes, que el mundo nos critique porque somos unos santuchos, en lugar de que nos critique porque estamos igual que el mundo, peor. Que amemos la santidad, hermanos, que amemos la santidad y a Dios suficiente para con paciencia, fidelidad, practicar, rendir cuentas uno al otro. Que podamos caminar en obediencia, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, tú conoces cada corazón aquí, Señor. Y por tu gracia, Señor, sabemos que ha habido ejemplo aquí en esta iglesia, no por el poder que tengamos nosotros, sino, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia, y sé que somos no una grande cantidad, pero somos suficientes, Señor, para impactar, Señor, más que suficiente, para impactar a nuestras familias, a nuestra congregación, a nuestros vecinos. Señor, tú nos has llamado a esto, no importa cuánta gente haya o no haya. Que nos des corazones que te aman a ti, Señor, de gratitud. Y que nos des suficiente amor, Señor, para amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Que sigas iluminándonos, Señor, y que nos vayamos pensando en esto, meditando, y que tu Espíritu nos transforme, Señor. Este es el día de decir: yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo creo, soy creyente, Señor, pero necesito este paso, Señor. Estoy listo. Tú nunca vas a estar listo, pero Dios te equipará para que estés listo. Solo lo que tienes que hacer es ríndete a Él esta mañana. Ríndete a Él. Ya no somos del viejo pan. ¿Quién eres en Cristo ahora? Ya no eres esa vieja persona. Ya no eres del pan de levadura, Señor. Que nos enseñe, Señor, que somos
tuyos, tus remedidos, tu pueblo, tu iglesia. Lo pedimos en tu nombre, para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.